Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por las cosas que podemos disfrutar estando juntos, cantarte, recordar el Calvario, recordar la cruz, recordar a nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio tan grande que ha hecho por nosotros. Hoy disfrutamos de la comunión contigo, de la comunión con los hermanos. Hoy tenemos vida espiritual por los méritos de Cristo, Señor. Qué maravilloso. Gracias por estas dádivas, Señor. Creemos que nos continúas bendiciendo cuando la Escritura se abre y se expone. Queremos pedirte tu bendición, no porque tenemos la costumbre de hacerlo, sino porque tenemos la certeza, la convicción de que necesitamos aún de tu interferencia en este tiempo, Señor. Trata con cada uno de los corazones hoy aquí. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo que hemos sido bendecidos considerando el primer sermón de la historia de la iglesia, ¿verdad? En lo personal, creo que a cada uno nos asombra, nos maravilla cómo el Señor usa vasos frágiles para hacer grandes cosas, como incidir en la salvación de los hombres. Maravilloso lo que el Señor hace usando a nosotros. A su vez también nosotros somos desafiados por el poder, la influencia y el alcance que la iglesia naciente tenía. Nos desafía a nosotros también como iglesia a imitar cómo se conducía esta, pero sinceramente es apasionante, muy apasionante aprender el nacimiento de la iglesia, su origen y su desarrollo. Pero esto recién comienza. Y del primer sermón de la historia de la iglesia ahora pasamos al primer milagro o la primer maravilla de la historia de la iglesia. Es increíble cómo Lucas desarrolla esto. El primer sermón y ahora el primer milagro o la primer maravilla en la historia de la iglesia. No la primera maravilla que experimentaron los discípulos del Señor o que el Señor hizo a través de ellos. Porque recordemos en los evangelios, tenemos algo parecido a lo que consideramos aquí con la curación de este hombre, de este cojo de nacimiento. Si nosotros venimos de una lectura cronológica de los evangelios, tal vez lo que sucede aquí no nos debería de asombrar mucho, pero el Señor había dado a sus discípulos en cierta oportunidad una tarea específica. Y en esa tarea específica incluía sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Mateo capítulo 10. Pero esta es una ocasión muy especial en la que se va a desarrollar este primer milagro, porque tiene un propósito específico. Juan en su evangelio nos deja a nosotros escrito 7 milagros o 7 señales que el Señor hizo con un propósito específico. Que la gente crea que Jesús es el Mesías y creyendo en Él tenga vida eterna. Y Lucas aquí no es que deja un registro de lo sucedido en este templo,
simplemente para asombrar a sus lectores. Él tiene un propósito específico para dejar esto aquí que escribe aún para nosotros hoy, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios. Él nos quiere dirigir, conducir hacia un fin que nosotros vamos a ir descubriendo a medida que vayamos desarrollando este mensaje. Pero como les he dicho, si nosotros venimos de una lectura cronológica de los evangelios y llegamos aquí a Hechos 3, pareciera no tener nada de asombroso la curación de un cojo, porque Jesús hizo algo parecido. Levantó a un paralítico en el estanque de Betesda. De hecho, a mí me parece más asombrosa la resurrección de Lázaro que la curación de este hombre. Pero yo supongo que Lucas tiene un propósito en relatar esta sanidad. Tal vez introducirnos al segundo sermón de Pedro. Tal vez decirnos a nosotros que esta curación desencadena en la primer persecución que sufrirán los cristianos. O tal vez enseñarnos algo más profundo, como contrastar el antiguo templo con el nuevo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Entrando a nuestra porción de hoy, el versículo 43 del capítulo 2 que nosotros ya habíamos leído dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y aquí llegamos al capítulo 3 y tenemos unas de esas señales y maravillas que los apóstoles hicieron. Desarrollaremos esto en 4 puntos principales. Primero, los instrumentos para la curación. Segundo, detalles de la curación. Tercero, los resultados de la curación. Cuarto, los efectos positivos de la curación. Entonces veamos en primer lugar los instrumentos para la curación. Dice el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Saben que las escrituras siempre asocian, o muchas veces asocian a estas dos personas juntas, Pedro y Juan, así como a otros discípulos también. Nosotros el jueves en la reunión de oración mencionamos a Felipe y Bartolomé, como que siempre están asociados. Pero aquí Pedro y Juan siempre se lo menciona juntos. Y junto a su hermano, el hermano de Juan, Jacobo, componían aquel grupito íntimo que el Señor Jesucristo tenía, estas 3 personas. Ahora, según Lucas capítulo 5, versículo 10, Pedro y Juan estaban juntos en el negocio de la pesca antes de que el Señor los llamara al ministerio. Ya dentro del ministerio, en Lucas 22:8, Jesús les confió a estos dos los preparativos de la cena pascual. Un ministerio que desarrollarían juntos. En Juan 18 vemos que ellos fueron los 2 discípulos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote después de que arrestaron al maestro. Así dice la escritura. Y en Juan 20, Pedro y Juan fueron los primeros discípulos en visitar la tumba después de la resurrección. Según la escritura, Juan era más rápido que Pedro, pero solamente con los pies. En otras porciones de este libro, capítulo 4, los vemos que juntos comparten las escrituras con denuedo. En el capítulo 8 se nos dice que fueron enviados por los demás apóstoles para ministrar a los samaritanos. Y ya en la carta a los Gálatas se nos dicen que ambos, junto a Jacobo, eran considerados columnas de la iglesia primitiva. Y aquí los tenemos yendo juntos al templo a la hora novena, las 3 de la tarde según la hora judía, la hora de la oración y sacrificio. Se podría decir literalmente de estos dos amigos, Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, Pedro y Juan. Ahora bien, entrando a nuestro mensaje de hoy, es interesante notar que aunque pertenecían a Cristo y practicaban ciertas ordenanzas nuevas para ellos, como el bautismo y la cena del Señor, parece ser que los que estaban en Jerusalén continuaban asistiendo al tiempo de oración que los judíos tenían, que había sido establecido por el judaísmo. El Salmo 55 nos dice que David oraba 3 veces al día. Aprendemos de Daniel también que oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Ya el Talmud judío nos dice que había sido establecido 3 tiempos de oración: mañana, mediodía
y tarde. El asunto es que nosotros no podemos asegurar una cosa: si los apóstoles todavía seguían participando en el sacrificio. Eso correspondía al antiguo pacto, ¿verdad? Ellos ya habían entendido que eso era sombra, figura y tipo de Cristo. O tal vez debemos suponer que solamente iban a la oración y, como dicen algunos comentaristas, el propósito era el evangelismo y las misiones. Puede ser, no lo sabemos, pero una cosa es evidente: todavía estaban en una etapa de transición. Hasta Hechos capítulo 10, Pedro, como un judío tradicional, seguía considerando que no se tenía que juntar con los gentiles. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y él ahora entiende que no podía llamar inmundo a lo que el Señor había santificado. Y nuestros amigos y compañeros de ministerio, haciendo algo que acostumbraban a hacer, subir al templo, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento, dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hay ciertas dudas que me surgen cuando leo este versículo. Una de ellas es: ¿no creen que Pedro y Juan ya tuvieron contacto con el cojo en otras oportunidades? ¿Por qué digo esto? No era la primera vez que subían al templo. El pretérito imperfecto, subían, de indicativo, nos dicen que es algo que lo hacían continuamente. Y el versículo nos dice que al paralítico lo colocaban allí cada día. Probablemente ya se encontraron en otro momento. Tal vez hasta le dieron una limosna a este hombre. Pero solamente estoy suponiendo. Pero como Dios tiene un tiempo para todas las cosas, este era el momento preciso que estaría obrando un milagro en la vida de este hombre. Nos enseña a nosotros esto, que su voluntad es perfecta, sus tiempos para actuar son perfectos. Este era el momento preciso para recibir un bien del Señor. ¿Por qué no antes, si la Escritura dice que era cojo de nacimiento? No lo sabemos. Y ni siquiera nos tenemos que atrever a cuestionar esto. El Señor obra conforme a su voluntad. Todo lo que Dios hace es perfecto. En ese día, a esa hora, con esos instrumentos, Dios había determinado obrar un milagro en este hombre. No puedo decirles en esta tarde, como dicen algunos predicadores: si aún no recibiste tu milagro, hoy es el día que Dios quiere dártelo. No puedo decir eso. Porque ¿quién te ha hecho creer que Dios está obligado a hacerte un milagro? No lo está. Él actúa soberanamente cuando lo dispone y hace misericordia con quien quiere hacerlo. Y así se está mostrando en esta ocasión, porque nosotros no debemos creer que este era el único paralítico en todo Israel. Había muchos. Pero, así como había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas 4:25. Así también aquí. Había muchos cojos, muchos paralíticos, pero el Señor quiso hacer soberanamente un milagro en la vida de este hombre. Así era su propósito. Según el versículo, cada día era el cojo colocado allí, en la entrada al templo tan particular. ¿Por qué digo tan particular? Una puerta guarnecida de cobre de Corinto, que según los historiadores se necesitaban 20 personas para poder cerrarla. Increíble. Me imagino el sol reflejando en ese bronce, encandilando los ojos. Por algo obvio le habrán puesto La Hermosa. Pero piensen en este contraste: la opulencia del templo y la necesidad del hombre allí a las puertas. Es como que Lucas nos quiere mostrar eso al decirnos en qué puerta yacía este varón. Sin embargo, cuando el Señor llega a su vida, hay un cambio radical. Hay un templo mucho más importante. No es externo, sino interno. Pero no nos adelantemos. Era un lugar estratégico para los paralíticos y pobres ponerse a la entrada del templo. Ya ustedes saben que la ley judía establecía ciertos
principios para los pobres, cierta atención que la gente debería tener hacia ellos. La ley los eximía de ciertas cosas, podrían tener consideración aún de sus ofrendas. Aquellos que eran pobres tenían algunas excepciones en cuanto a la ley también. Salomón escribió: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, cuando entras al templo, recuerdas tus obligaciones y estos versículos, y es como que tienes una obligación moral de darle al pobre. A menos que entres al templo así, no lo vi, y no quieras darle nada, pero como que estabas casi obligado a darle una limosna. También es cierto que muchos judíos amaban ser vistos por los hombres cuando hacían una caridad, ¿verdad? Jesús enseñó en cierta oportunidad: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, el cojo de nacimiento se beneficiaría de la hipocresía de algunos. Pero en cierta manera a él no le importaba. Él solamente quería recibir algo. No sé si vieron esa caricatura por las redes sociales. Hay un sacerdote dando con una mano $1 y con la otra mano se saca una selfie. Algo así sería aquí. Bueno, en cierta manera al cojo no le importaba la motivación con la que los hombres daban. Él solamente quería recibir algo a cambio. Pero, hablando seriamente, ¿qué vida desgraciada tenía este hombre? ¿Qué vida tan dura le había tocado? Seguramente algún familiar lo cargaba, lo llevaba hasta la puerta del templo y a la tarde pasaba a retirarlo otra vez. Eso es una vida dura, una vida muy dura. Y en su rutina de esperar recibir una limosna, se encuentra con 2 hombres que estaban en llamas, en su plenitud ministerial. Dice el versículo 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pareciera una ocasión más, como las tantas que le había tocado vivir a este hombre, ¿verdad? Aunque hay ciertos detalles que habrán resultado un tanto extraños para el cojo de nacimiento. El texto nos dice a nosotros que mantenía una actitud activa y no pasiva. Él rogaba a las personas que le dieran una limosna. Y de repente se encuentra con Pedro y Juan, que les dice: míranos. La conexión entre los tres pareciera redundar en una ofrenda generosa. Todo se encaminaba a eso, pero llegamos al momento más sobresaliente del relato, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oyendo las primeras palabras de Pedro, se habrá sentido un tanto desanimado. No tengo plata ni oro, entonces no tienes nada para darme a mí. Después de todo, el único bien que la gente le podía hacer era darle dinero. Pero piensen conmigo un ratito en estas palabras. No tengo oro ni plata. Pedro responde de esta manera: no tengo oro ni plata. No era lo más importante para la iglesia naciente. No es que Jesús, antes de ascender, le dejó una cuenta bastante jugosa en uno de los bancos para solventar los gastos del ministerio, nada por el estilo. No. Tampoco es que ellos vivían algo de lo que mencionó Santiago, de que en cierta oportunidad el Señor le dijo a Pedro: anda a pescar y vas a sacar un pez. Dentro del pez hay un estatero. Dentro del estatero hay dinero y con eso vas a pagar los tributos. No vivían de eso. El Señor le había dicho que el obrero es digno de su salario. Y Pablo, haciendo referencia a estas palabras, dijo que los que anuncian el Evangelio, que vivan también del Evangelio. Pero es cierto que estos hermanos tenían muchas carencias económicas. El mismo Pablo dijo que había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, en abundancia, pero también en escasez. Entonces la declaración de Pedro es real. No poseían riquezas como para dársela a este hombre. No es que no quisieran darle, porque Gálatas 2:10 nos dice que Pedro y Juan le pidieron encarecidamente a Pablo y Bernabé que se acordasen de los pobres en su primer viaje misionero.
Su maestro también les había dicho que a los pobres siempre los tendrían con ellos y podrían hacerle bien las veces que quisieran. El apóstol Juan también dijo, el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que el asunto no pasaba por falta de voluntad. No es que los apóstoles respondieron como muchas veces nosotros podemos responder. Cuando alguien nos exige, que tal vez aquí en Chivilcoy no se vea mucho, pero allá hay muchas personas que piden y piden. Y tal vez viene a uno de nosotros y dice, ¿tenés algo para darme? No tengo nada, pero en realidad estamos mintiendo porque tengo. Lo mejor es decirlo, tengo, pero no quiero darte. Es más sincero, pero ¿por qué recurrir a la mentira? Pero no es el asunto de los discípulos aquí. Verdaderamente no tenían oro y plata para darle a estas personas. La iglesia primitiva tuvo una explosión de tal magnitud que hasta el día de hoy sentimos sus ondas expansivas. Y esto sin oro y plata. De aquello que la iglesia carecía, es lo que muchos hoy más se aferran. De hecho, hasta tenemos supuestas iglesias con un enfoque en la prosperidad económica. Yo no estoy diciendo que el dinero no sea necesario y que hoy nosotros tenemos que esperar que caiga maná del cielo y tener una actitud pasiva y no hacer nada. No es lo que estoy diciendo esto. Lo que quiero decir es que no era indispensable para la extensión del reino. ¿No hay dinero? Bueno, entonces no puedo continuar con mi ministerio. No puedo compartir el evangelio, no. La iglesia primitiva no vivía con ese pensamiento y el Señor suplía para sus necesidades. No tengo plata ni oro. Somos pescadores y nuestro Señor que nos llamó al ministerio, por más que fuera el dueño del oro y la plata, nos enseñó con su ejemplo a no depender de esto. Nos dejó otro tipo de riqueza. ¿Estarían diciendo esto? Lo más importante que el Señor les dejó no era el dinero que perece, sino su misma presencia que los acompañaría hasta el fin del mundo. Riquezas espirituales le había dejado el Señor. No son pocos los creyentes que hoy en día corren detrás de la plata y el oro, sacrificando sus vidas espirituales, sacrificando su matrimonio, sacrificando su familia, sacrificando su vida de iglesias por la plata y el oro. A veces por estar un poquito mejor, hasta se ausentan de las reuniones. Yo no estoy hablando de suplir necesidades básicas, sino de siempre querer más y más a costa de tu vida espiritual. Debemos evaluar bíblicamente, hermano. ¿Cuál es tu prioridad? No debes olvidar que alguien dijo que si primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, las cosas básicas de esta vida te serían añadidas. Entonces llego a la conclusión de que cuando sacrificamos nuestra vida espiritual es por la plata y el oro, es por incredulidad. No creemos a lo que dijo el Señor, que Él nos supliría si nosotros nos ocupamos de sus intereses. Otros también dicen, si yo tuviera más dinero, mejor estabilidad, seguro que podría hacer grandes cosas para el Señor. No. Dios te puede usar igual. Dios te puede usar igual. Él no está interesado en lo que posees, sino de lo que te despojas. Vacíate de ti mismo y Él te podrá usar. Ahora bien, una mala noticia para el hombre cojo de nacimiento. Los apóstoles no tienen plata ni oro. Pero no termina allí, continúa. Pero lo que tengo te doy, responde Pedro. ¿Algún pagaré? ¿Un sándwich entre sus bolsillos? ¿30% de descuento con cuenta DNI? No sé lo que habrá pasado por la mente de ese hombre en ese momento. Tal vez estaba surgiendo algo de fe para que luego se pueda desencadenar lo que sigue. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese nombre, sí lo habrá escuchado ese hombre sentir. Lo habrá escuchado en algunas oportunidades. Ese nombre no era desconocido. Grandes cosas habían sucedido en Israel y ese nombre estaba involucrado. Hubo agitación, tinieblas, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, algunos muertos resucitaron y fueron a la gran ciudad, y todo esto tenía como causa Jesucristo de Nazaret. Lo habrá sentido nombrar realizando grandes hazañas y habrá anhelado un encuentro personal con Él con la esperanza de salir de esa condición. Jesucristo de Nazaret. Qué precioso nombre.
tan humano y tan divino. Jesús, porque es el Salvador de los hombres. Cristo, porque es el ungido, el enviado de Jehová. Y de Nazaret, porque tiene una naturaleza humana también. Maravilloso. Pero ahora sus apóstoles habían recibido autoridad de parte de Jesucristo en Nazaret y en su nombre daban orden para que este hombre se ponga de pie. ¿Cómo continúa? Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Lucas, debido a su profesión de médico, nos da estos detalles. Se le afirmaron los pies y tobillos. Hablando en términos de medicina, este hombre necesitaba mucho tiempo para poder caminar. Así como Santiago, no es que lo operan y sale corriendo, no. Se necesita un tiempo de rehabilitación. Nunca había caminado, pero aquí estaba actuando el poder de aquel que diseñó nuestros cuerpos. No fue una sanidad progresiva. No se necesitaba corroborar si el milagro era genuino, certero y al instante. Muchos hoy en día que abogan tener el don de sanidad, cuando la supuesta sanidad no se concreta, se lo atribuyen a la falta de fe del enfermo. Aquí no hubo nada de eso. Ni se le consultó si tenía fe. Nada. El Señor obró un milagro inmediatamente. Y como resultado de esta curación, ¿qué tenemos? Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. De estar imposibilitado de caminar, aquí lo tenemos dando un salto. Era el momento de volver corriendo a casa y mostrarse a su familia para que todos se pudieran alegrar con él, tirar algo a la parrilla, a celebrar. No fue lo que hizo este hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre entiende que la maravilla que experimentó no fue porque se alinearon los planetas o porque estaban allí los dos mejores curanderos de Palestina, no, sino que un obrar divino estaba detrás de eso. Por eso entra al templo inmediatamente andando, saltando y alabando a Dios. Todo su ser necesitaba expresarse en gratitud. Sus emociones, su voz, sus manos y pies, el gozo de Dios se había apoderado de él. Es lo menos que puedes hacer cuando tienes un encuentro con Jesucristo de Nazaret. Ahora estoy pensando también en David cuando trajo a su ciudad y a su casa el arca del pacto, que representaba la presencia especial de Dios. Hizo algo parecido a este nombre. La Escritura dice que David saltaba y danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. A su esposa llamada Mical mucho no le gustó la situación. Le dijo, estás pareciendo en cualquiera, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero él responde que estaba danzando para Jehová, aunque para sus ojos fuera alguien vil. Segunda Samuel 6. Posteriormente, él escribe salmos preciosos que nos invitan a nosotros a alabar a Dios aún con nuestras emociones. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad salmos. Salmo 98:2. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya. Salmo 150. Alguien podría decirle al cojo, tranquilo viejo, estás entrando en un templo sagrado, ¿qué es eso de saltar? Pareces pentecostal, cálmate. ¿Cómo podría alguien impedir la alabanza, la adoración y la expresión corporal en este hombre? Había sido sanado por el mismo Cristo, tuvo un encuentro con él. Es lo menos que podía hacer. De vez en cuando me gusta salir a mirar el cartel allí. No sé si dice iglesia o casa fúnebre. Este es un lugar donde la gente más feliz del mundo se reúne a gozarse en Dios, a alabarle, manifestarle nuestra adoración, nuestras acciones de gracia con nuestras voces y nuestras emociones. Este no es un lugar para poner cara larga o hacerse el puritano ortodoxo. No, aquí solo Biblia nosotros y que nadie sonría ni nada por el estilo, ¿no? Dios nos hizo personas emocionales. Yo no digo que vayamos al extremo de revolcarnos en el suelo, porque eso no es manifestar gozo, eso es hacer el ridículo.
Pero si usted quiere levantar sus manos en adoración, si quiere llorar, si quiere zapatear, hágalo. Aún los niños debemos enseñarles desde temprana edad a cantar con gozo y fuerza, si pueden aprender a leer o si pueden aprender una canción. Están adorando al Cristo vivo y necesitan hacerlo aún con sus emociones. No, pero en los centros bíblicos nosotros somos demasiados bíblicos. A lo mejor usted diga, yo no he sido sanado de ninguna enfermedad física, como este cojo, pero ha sido sanado de una enfermedad mucho más grave, ocasionada por el pecado. Y eso amerita que alabes a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus emociones, con gratitud. No, pero yo no tengo linda voz y a veces como que no entono muy bien. Bueno, no se preocupe, nosotros no estamos en un concurso de quién canta mejor, no estamos buscando la voz argentina, no, nada por el estilo. Esta es la congregación de los redimidos por el Cordero que se reúnen a tributarle gloria y alabanza. Yo no entiendo cómo hay cristianos que no cantan. No entiendo cómo hay cristianos que no cantan. Parecieran que su Cristo no es digno de su alabanza. Pero qué maravilloso lo que estamos leyendo aquí. Todavía el templo estaba de pie. Jesús dijo que iba a ser destruido. Tuvo su cumplimiento. En el año 70 se destruyó. Pero nuestro pasaje está intacto y la gente puede entrar a adorar a Dios. El mismo Jesús lo purificó y dijo que era casa de su Padre. Qué momento tan glorioso. El cojo sanado entra gozoso alabando a Dios, como nosotros diríamos hoy, bailando en una pata. Pero más allá de la maravilla que este hombre experimenta, veamos en último lugar los efectos positivos de esta curación. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y a alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué nos muestra este pasaje? La obra de Cristo no está limitada o restringida solamente al individuo beneficiado. No, tiene otros alcances. Todo el pueblo vio a este hombre ahora alabar a Dios. En su antigua condición, este hombre era conocido por tener una vida desgraciada y estar a las puertas del templo mendigando. Después de ser sanado por Jesucristo de Nazaret, es conocido por andar y alabar a Dios en el templo. Y le reconocían que era el hombre infeliz que dependía de las limosnas de otros. Pero ahora es un hombre sano y que alaba a Dios. Los alcances que tiene cuando Cristo obra en la vida de alguien. Y le reconocían que era aquella mujer que no se sujetaba a su esposo. Pero ahora Cristo ha obrado un cambio significativo en su vida. Y le reconocían que era un hombre agresivo y violento, sin dominio propio. Pero ahora tuvo un encuentro con Jesucristo de Nazaret. Y le reconocían que era un joven vacío, sin propósitos ni deseos de vivir, depresivo y con tendencia suicida. Pero ahora conoció al Cristo de la gloria y su vida ha cambiado rotundamente. Y le reconocían que era una persona que practicaba la religión, pero no tenía una relación con Jesús. Ahora sí. Y le reconocían como una persona que no podía perdonar hasta que experimentó el perdón de Dios. ¿No ha pasado así también con los que han sido alcanzados por Cristo? El impacto, la influencia va más allá de aquel que ha sido beneficiado por el Señor. El testimonio, cómo te conduces, tal vez sea el único evangelio que la gente pueda ver. Quiero preguntarte algo. ¿En verdad has conocido a Jesucristo de Nazaret? ¿En verdad le has conocido? Yo no te pregunto si abandonaste ciertos vicios, o te estás esforzando por no decir malas palabras, o estás viniendo regularmente a las reuniones. Pregunto si has tenido un encuentro con Jesucristo de Nazaret y ha transformado tu vida. Espero que sí. Si esto es así, otros también lo notarán. Ahora nuestro hombre ya no estaría a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ahora él sería un templo en el cual la hermosa presencia del Dios Trino
habitaría en él. Qué glorioso cambio, qué transformación. Hoy es el día que puedes conocer a Jesucristo de Nazaret. Si reconoces que estás postrado por el pecado y que solo la intervención de Jesús puede ponerte de pie. Necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe y serás sanado también, como este hombre. ¿Qué cambio radical en este hombre? Es el mismo cambio radical que puede hacer en los corazones. Si reconoces que estás postrado y que necesitas la intervención de Jesús, ven a Él en arrepentimiento y fe y Él te levantará. Oremos.